Muy buenas tardes. Soy Ramón Gil Casares, el director de esta escuela diplomática, y quería darles a todos ustedes la bienvenida a este acto. Es un honor poder presentar un libro del embajador Francisco Pascual de la Parte, con quien comparto un pasado ecuatoguineano que no tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Cuando tuvimos la idea de presentar este libro, el tema ruso no se había puesto tan de moda, de manera que sepan ustedes que este es un libro hecho a conciencia, sin el apasionamiento de estos últimos días, y que estoy seguro que les va a dar a ustedes muchas de las claves para entender lo que está ocurriendo. Pero como hay 6 personas que van a intervenir, yo les voy a dejar aquí, le voy a hacer la palabra a la subdirectora de la Escuela Diplomática, Elena Cosano, que va a llevar este acto. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias, embajador. Vamos a presentar, como ya ha dicho el embajador director de la escuela, El imperio que regresa, la guerra de Ucrania 2014-2017, de Francisco Pascual de la Parte, a quien tendremos la ocasión de presentar con mucho más detalle a lo largo de esta presentación, pero solamente decir unas pinceladas. Es que es de las personas que mejor conocen lo que era el imperio soviético, la Rusia actual, Ucrania y toda esa área. Francisco Pascual de la Parte ha sido embajador en Kazajstán, cónsul general en San Petersburgo, entre otros muchos destinos, y ha publicado ya varios libros sobre la región, uno de ellos, Nadia. Tenemos con nosotros a diferentes ponentes, todos ellos eminencias en el tema que nos concierne, y la primera es Ana Isabel González, que es la directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Oviedo y sobre todo es la editora de este libro. Voy a pasarle la palabra para que nos comente sus claves. Señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles su amable invitación para participar en este acto y felicitarles por su organización. Y también debo agradecer especialmente al autor de este libro por la confianza depositada en la Universidad de Oviedo para su edición. Siempre es agradable participar en una presentación de un libro, porque es un momento que por lo general se disfruta al ver cumplido ya el objetivo marcado, materializado todo el trabajo, y se da un paso más para permitir que éste sea compartido y disfrutado por otros. No me corresponde a mí, como bien imaginarán, ni realizar la semblanza del autor, ni siquiera hacer un análisis detallado de la obra, teniendo en cuenta quienes nos acompañan esta tarde. Pero sí quiero hacer constar mi reconocimiento al trabajo que se plasma en la misma, puesto que tenemos ante nosotros el resultado de una labor rigurosa y exhaustiva. Es un estudio muy detallado, perfectamente tratado, y un análisis original sobre un tema que creo que está poco analizado con esta profundidad en nuestro país. Y creo que es importante que se publiquen obras de este alcance, porque en los tiempos actuales no siempre el entorno nos permite una labor sosegada y reflexiva que requiere la elaboración de obras como estas. Al contrario, la inmediatez que se pide en muchas de nuestras actividades es justo la antítesis de esto que les estoy indicando. Si a ello añadimos la falta de reconocimiento que muchas veces tiene estas tareas, pues casi publicar es una labor heroica, y sin embargo no creo que pueda entenderse el avance de la sociedad, del conocimiento y de la investigación, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, sin la plasmación en obras, en monografías y en libros. Por otro lado, creo que la redacción clara y cercana de esta obra facilita también su lectura y permite llegar a un público generalista, interesado en temas de actualidad y no solamente a un público especializado. Lo cual, aunque parezca sencillo, no es tan fácil, y también creo que es de mucha importancia, porque nunca como en nuestros días hemos tenido tanta información y tan al alcance de la mano, pero sin embargo también creo que nunca ha habido tanta confusión en la misma. Cada vez son más necesarias pautas que nos permitan distinguir dentro de toda esa información la validez, su validez y alcance. Y muchas veces esto no es sencillo, por eso tener medios que ayuden a realizar esa labor crítica y reflexiva que nos permita distinguir unos datos de otros es importante, y trabajos rigurosos como el que hoy presentamos contribuyen en esta empresa. Como directora del área de publicaciones de la Universidad de Oviedo, que es la razón por la que estoy aquí como editora de la obra, no me corresponde hacer un detalle de la misma, pero sí decir que la obra superó todos los trámites que se exigen en la Universidad de Oviedo para publicar, y nunca se tuvo dudas de la idoneidad de su edición y del alcance de los resultados y aportaciones que en ella se hacen.
La universidad, a través de su editorial, realiza una labor de difusión del conocimiento en línea con la tercera misión que hoy se exige a la universidad. El preámbulo de la Ley de la Ciencia de 2011 se inicia señalando que la generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española, cuyo desarrollo ha sido clave para la convergencia económica y social de España en el entorno internacional. Esta normativa resulta coherente también con las funciones que recoge la Ley Orgánica de Universidades, reflejadas en su artículo 1, en las que, además de las tradicionales de estudio, docencia e investigación, se unen nuevas y más amplias misiones, entre ellas la transferencia del conocimiento en línea con esa tercera misión de la que antes me hablaba y que revela un mayor interés y un reciente interés por la relación con la sociedad en general y con el mundo empresarial y profesional en particular. Las publicaciones académicas constituyen un elemento determinante en esa transferencia del conocimiento en el ámbito de las ciencias humanas y sociales y, sin embargo, no siempre esta labor resulta realmente conocida y no ya reconocida, a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno. Hace no mucho recordaba unas palabras de Gonzalo Capellán aquí en una presentación en Madrid, en la que reivindicaba el papel de las editoriales universitarias en relación con las universidades de prestigio. Y, sin embargo, esa relación no la tenemos tan visible en nuestro país, cuando las universidades españolas, a través de sus editoriales, son un actor fundamental hoy en día en la difusión del conocimiento. Estudios del sector constatan que en torno a un 30% de las ediciones académicas de nuestro país se publican en universidades y centros públicos de investigación y más de un 75% lo son del ámbito de ciencias sociales y humanas. Y es un dato que yo creo que hay que poner de relieve. Además, en esa línea de colaboración con la sociedad se hace una enorme tarea también en los últimos años para editar obras que puedan llegar a un público amplio, esforzándonos no solo en dirigirnos a especialistas o estudiantes. Y de ello es un buen ejemplo la obra que nos ocupa. Más allá de la actualidad que la misma pueda tener, que creo que se ha incrementado en los últimos tiempos y que también coadyuva, lógicamente, a ese acercamiento a la sociedad. Es más, el propio planteamiento del autor la hace particularmente apropiada para cumplir todas estas perspectivas. Si nos remitimos a la nota previa que hace, en ella nos advierte de cuál puede ser nuestra aproximación a la obra dependiendo de nuestras expectativas, una visión esquemática, una visión histórica o incluso más especializada. Dependiendo de ello se puede profundizar más o menos en su lectura. Y todo ello lo hace manteniendo una posición neutral en la exposición de los distintos puntos de vista, en gran medida fruto del conocimiento del entorno que demuestra. Es un planteamiento original, pero que también ejemplifica muy bien cuáles pueden ser los distintos papeles que la universidad puede o debe alcanzar. En cualquier caso, siempre ha de servir para, como antes señalaba, contribuir a la divulgación, a la reflexión y al debate, aspectos estos que la universidad no puede obviar. No me queda más que felicitar nuevamente al autor por su aportación, agradecerle su colaboración con la editorial de la Universidad de Oviedo y a todos ustedes su asistencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por desplazarse hoy a la Escuela Diplomática desde Oviedo y enhorabuena por el libro. Nuestro siguiente ponente es el señor Boris Gutiérrez, que es un ex banquero y escritor hispano-ruso que ha escrito 3 libros sobre esta región, sobre su experiencia financiera en la Unión Soviética, donde ha estado más de 25 años. Nos va a hablar de sus experiencias allí, como representante del Banco Central, en el periodo de la perestroika, el descalabro de la Unión Soviética y, sobre todo, después de haber escrito 3 libros, que al parecer son ya 6, porque todos ellos están traducidos al español y al ruso, con lo cual los 3 se convierten en 6, mantiene con el autor una relación de muchos años, por lo cual va a presentarlo con mayor detalle. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Bueno, no voy a hablar tanto de las experiencias financieras como voy a hablar mucho, lo que puedo porque el tiempo es muy recortado, sobre Paco como autor, como persona, al que he conocido en Moscú en el año 1994. Él vino a trabajar a la Embajada Española y yo trabajaba entonces como representante, como director de la oficina de presentación del banco más importante de España en aquel momento, y que era pionero en la apertura de las relaciones económicas y financieras entre España y Rusia.
Rusia estaba envuelta en una crisis total porque las reformas que tenían que haber hecho en aquel momento eran todas, económicas, políticas, sociales. Y eran tiempos muy difíciles, complejos, confusos, difíciles de comprender para los propios rusos. Y qué decir de los extranjeros que recién llegado al país como Paco en aquel momento. Yo tenía cierta ventaja una ventaja de 9 años porque he abierto la oficina en Moscú en el año 85, justo cuando empezó la perestroika de Gorbachev. Y entonces yo he vivido y he tragado todos estos años de la perestroika y la caída del imperio, de aquel imperio comunista del que pronto vamos a ver que resulta que va a resurgir de nuevo, pero esto hablarán los que han leído el libro. Yo soy único que este libro todavía no he leído, por varias circunstancias, porque me ha llegado muy tarde y me ha acoplado a los ponentes en el último momento, y voy a hablar más de Paco, como persona, como autor. Ahí todos los extranjeros nos reunimos porque cada uno representaba su empresa e intentábamos intercambiar opiniones, reflexiones sobre lo que estaba pasando y qué es lo que va a esperar a Rusia, al mundo entero, porque un país tan grande en una travesía tan complicada tenía que afectar a todo el mundo. Y uno de los tertulianos más interesantes para mí era Paco, porque sus reflexiones, sus opiniones eran mucho más profundos, más estudiados, bien argumentados. A diferencia, por ejemplo, de otros tertulianos que en su mayoría que lucían ahí, que eran periodistas españoles acreditados en Moscú, cuyas opiniones muchas veces eran mucho más superficiales, más sensacionalistas, buscaban más el título que llegar al fondo de los acontecimientos aquellos históricos. Por eso Paco era mi tertuliano preferido. Con él era muy interesante conversar y analizar las cosas. Él, y tengo que subrayar, tenía un don analítico que seguro que le ayudaba en su profesión diplomática. Tenía este saber de observar, de prestar atención a los detalles, a los matices que para muchos pasaban desapercibidos. No tener prisas para sacar las conclusiones rápidas, dejar a madurar sus reflexiones. Estoy seguro que sus informes que él enviaba a Madrid eran de gran valor informativo y ayudaban seguro a sus superiores a formar una visión de lo que estaba pasando en Rusia, lo más objetivo, verídico y acertado. Claro, hablando todos en estas tertulias improvisadas, intentábamos a pronosticar, a adivinar, si queréis, el futuro de aquella Rusia, la nueva Rusia, en su camino a un Estado democrático, de libertades, de apertura al mundo occidental, del que estaba separado más de 70 años con el impermeable talón de acero durante el régimen soviético. Discutimos cómo sería este camino, qué dificultades en esta travesía va a presentarse a Rusia, en esta travesía del socialismo al capitalismo, de una dictadura a una democracia. Y jamás pensábamos en aquel momento, cuando Rusia estaba apenas saliendo de las tinieblas, porque estaba sumisa a las verdaderas tinieblas, que ella, con el tiempo, llegue a intentar a construir un nuevo imperio, después del descalabro de la URSS. El imperio que, según Paco, regresa. Yo he dicho, no he leído el libro, pero estoy seguro de que es muy interesante, tendrá las reflexiones y las conclusiones dignas de conocer. Ya como he dicho, el autor está más que acreditado para ello.
conoce muy bien Rusia. Estuvo 4 años en la embajada en Moscú. Luego otros tantos en el consulado de San Petersburgo, la segunda capital de Rusia. Y luego me ha comentado, he pensado que 4 son 6 años de embajador en Kazajstán, una de las ex repúblicas de la URSS. Quiere decir, estuvo en el área pues casi 14 años. Y luego el 3 a nadie, viajes continuos a caballo a Rusia. Así que pocos en España, entre los diplomáticos, periodistas, políticos, analistas, historiadores, pueden presumir de conocer mejor Rusia y todos sus entresijos que Paco Pascual. Y quería destacar otra faceta de Paco. Es que no solo es buen conocedor de las cosas, que desde luego, sino también tiene otro don, el de explicar, de escribir, de hacer llegar lo que piensa a su interlocutor y a su lector, porque Paco también se ha convertido en un interesante escritor. Ha escrito varias obras también sobre Rusia, demostrando que conoce muy bien no solo el país en todas sus virtudes, sino llegó, yo creo, en algunos libros, como por ejemplo El Nadia, es una novela preciosa, a tocar incluso la misteriosa alma rusa. Y conociéndolo, esta alma rusa es la clave de entender todo lo que pasa y puede pasar en Rusia. Él tenía suerte, tanto con el destino, no solo diplomático, que era Moscú, sino como destino de la providencia de su vida. Encontrar en Moscú su amor, una mujer rusa que está presente aquí, que se llama Natalia, con un nombre muy bonito. Una bella rusa que encarna las mejores cualidades de la mujer rusa, tan apreciada en todo el mundo y por supuesto entre los españoles. ¿Cuántos jóvenes diplomáticos españoles solteros y con primer o segundo destino en Rusia regresaron a su otro destino ya casados con unas rusas? Yo personalmente conozco unos 5 y a todos ellos la romántica aventura rusa les había salido muy bien. Y no solo a los diplomáticos, también a los empresarios y a algunos periodistas. Es curioso el destino, encontrar su parte de la naranja en el país donde los cítricos no se cultivan y que el último fruto que de alguna forma parece con su sabor agridulce es el pepino fermentado, que acompaña a otra típica bebida rusa, que es el vodka. Y con cierta dosis del vodka y del pepino, es verdad, y yo soy testigo, a veces se abre el alma rusa. Así que, enhorabuena Paco con este libro. Realmente pocos libros se publican en España sobre Rusia, solo en momentos tan escandalosos o muy críticos, y que no muchos se atreven a hacerlo, porque no muchos están tan acreditados como tú. Con lo cual, enhorabuena. Y por último, otra feliz coincidencia, aparte de la amistad que ha surgido en 94 y dura ya casi 23 años, es que yo también escribo sobre Rusia, como ha dicho la moderadora. Y curiosamente, sale el libro de Paco que habla de un imperio que regresa. Y yo hace poco he terminado un libro que cuenta sobre el imperio que ha caído, justo el imperio que ha caído durante la época del 91 al 96, 95, de la perestroika de Gorbachev. Con lo cual, hasta en esto formamos un buen dúo y creo que cuando publico este libro me gustaría invitarle también a él a representación de ello
y a todos los que pueden interesarse. Muchas gracias, Paco. Te agradezco por el libro, a la editorial que ha publicado, que ha dicho la representante que es muy complicado en estos momentos publicar cualquier libro en este país, y esos dos hazañas que han salido seguro bien. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, señor Gutiérrez. A continuación tenemos con nosotros a la señora Pilar Cernuda. Probablemente la conozcan todos ustedes. Es periodista, es una conocidísima escritora que ha publicado más de 15 libros y está sobre todo especializada en información política. Tiene, como nos decía la autora anteriormente, una inmensa capacidad para el análisis político. Tiene una larga carrera en diferentes medios de comunicación. Actualmente trabaja sobre todo en Onda Cero, en Espejo Público y escribe todos los días una crónica política en periódicos de provincias. Sus libros, no los voy a mencionar todos. El primero es de 1981, Todo un rey, y los dos últimos, El síndrome de la Moncloa, de 2011, y Genio y figura, el rey Juan Carlos. Recuerdos y anécdotas de una vida. Muchas gracias, señora Cernuda, por estar hoy con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, director, embajador. Muchas gracias a los asistentes, a mis compañeros de mesa y a Paco, porque me ha hecho disfrutar muchísimo de ese libro y aprender mucho, Paco. He aprendido mucho leyéndolo. Me interesa muchísimo la política exterior, como sabes, y como saben algunos diplomáticos que están aquí, a los que conozco hace muchos años. Y conozco Rusia, evidentemente, pero he aprendido una barbaridad. Yo creo que es un libro imprescindible para quien quiera conocer en profundidad lo ocurrido en Rusia, no solo en este siglo con la anexión parcial que ellos consideran recuperación de Crimea, ¿no? de Ucrania y de Crimea, sino que es un libro que te cuenta la historia de cómo ha cambiado el mundo, pero sobre todo Europa Central, desde la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y cómo se crearon esos nuevos estados y cómo Rusia fue fundamental en la creación de esos nuevos estados. Lo que creíamos que sabíamos todo sobre cómo había sido esa anexión parcial de Ucrania, seguimos muy de cerca los avatares de la Plaza Maidán, y creíamos que con esos 4 datos ya entendíamos perfectamente lo ocurrido, porque no se aprobó el tratado de anexión, el tratado de asociación de Ucrania con la Unión Europea, y como los rusos creían que había una expansión de la OTAN, creíamos que con esos 4 datos entendíamos todo. Y ha hecho falta que Francisco Pascual, que conoce tan bien el mundo ruso, nos metiera detrás, en la trastienda del mundo soviético primero y del mundo de Putin después, para entender que todo es más complicado, que todo es mucho más complejo y que además hemos vivido un momento histórico que todavía no sabemos cómo va a finalizar, pero que desde luego nos está cambiando el mundo. Yo creo que de las cosas mejores de Paco Pascual, de Francisco Pascual, es no solamente que conoce Rusia y ama Rusia, como la aman sus hijos, y como la ama su mujer, evidentemente, y que ama este país y le interesa y le apasiona por motivos familiares, evidentemente, pero sobre todo porque conoce muy bien, ha tenido muchos trabajos importantes, como lo ha descrito ahora mismo el propio Boris, y por tanto le ha salido un libro muy redondo, Paco, muy redondo. El estudio de Rusia, de la Rusia actual, de su historia, de sus gentes, y sobre todo los porqués de lo que ha ocurrido en Rusia, se advierte a lo largo de todas estas páginas que has hecho un trabajo exhaustivo, pero que sin embargo culmina con un libro de un interés verdaderamente inusitado, que va a ser un referente para cualquier historiador, pero también para todo aquel que sienta curiosidad o interés por esos porqués que está buscando el autor. Se demuestra en el libro, además, una vez más, que los nacionalismos exacerbados, fanatizados, son siempre un peligro, pero lo son también los dirigentes faltos de coraje. Hace un momento hablabais de la perestroika, y frente a Gorbachov yo creo que se contrapone, y se cuenta muy bien en el libro, la figura de Putin. He terminado hace unas semanas de leer una biografía de una gran mujer, Catalina la Grande,
y he encontrado ciertas similitudes entre la fascinación que creó ese personaje verdaderamente fundamental en la historia del mundo y el Putin actual. Es decir, les unía, aparte por la defensa de su país por encima de cualquier otra circunstancia, toda la geoestrategia, también Crimea fue fundamental en la historia de Caterina la Grande, y cómo Putin también ha conseguido que Rusia haya recuperado esa especie de grandeza histórica que había perdido durante muchos años, durante la época del comunismo, por supuesto, pero incluso durante la época de un Gorbachov que yo creo que fue más seguido o más admirado en el mundo occidental que en el mundo soviético. Entonces todavía era el mundo que acababa de terminar, la Unión Soviética. Yo recuerdo uno de mis viajes a Rusia, que estábamos fascinados con Gorbachov, y que uno de los personajes que conocí allí me dijo: quedaros con él, a nosotros no nos ha traído nada nuevo. Y me quedó esa historia de cómo muchas veces los grandes, lo que nos parecen grandes personajes del mundo, de la actualidad, en los países en los que tienen que demostrar la grandeza, sin embargo no son comprendidos, excepto por aquellos que no conocen las consecuencias de sus trabajos. Particularmente, aparte de la trastienda de la ocupación de parte de Ucrania, me parecen muy interesantes los capítulos en los que explicas con detalle cómo ha luchado Putin contra cualquier atisbo de posición, tanto desde los partidos políticos como en el mundo de la empresa o la cultura, y cómo es un personaje verdaderamente implacable, pero al mismo tiempo es inteligentemente implacable. Es minucioso para ir desmontando a través de leyes, de decretos y, por supuesto, de sus servicios de inteligencia, cualquier iniciativa que pueda perturbar sus proyectos políticos. No se pone límites ni siquiera para el asesinato. Como también me parece especialmente interesante el análisis de los problemas económicos a los que se enfrenta Rusia o cómo utiliza la política energética en sus relaciones internacionales o para mantener internamente su poder, ¿no? Pero lo más importante cuando se presenta un libro, y hay que resaltar mucho, es la intervención del autor. Y se trata además de un autor especial, como hemos dicho todos los que estamos hablando hasta ahora, con mucho bagaje personal y profesional encima. Es uno de esos diplomáticos que saben mover en los cócteles y las recepciones, que no siempre son actividades de ocio, sino lugares de encuentro con personajes que te pueden dar información. Y se mueve sobre todo muy bien en la cercanía. Como ha explicado Boris, establece con facilidad relaciones personales tanto con dirigentes de los países donde cumple su trabajo como con las personas más ajenas al mundo de la diplomacia. Y le pueden preguntar por Rusia cualquiera de los que están aquí, por supuesto, pero también por países que conoce muy bien, como Alemania o Canadá, o ya mencionado Kazajstán, donde consiguió para España contratos imposibles y facilitó algo que no se ha destacado en su biografía y que, sin embargo, es muy de dominio público en determinados círculos, ¿no? Como fue quien facilitó y promovió la productiva e importantísima relación que tuvo el rey Juan Carlos con el presidente de Kazajstán. Pero también le puede preguntar, por ejemplo, cómo se vive en un pequeño pueblo de Castilla, cómo es su gente, qué les interesa, cuáles son sus preocupaciones. Y, por supuesto, hay que preguntarle por ese personaje que a mí me parece fascinante, Putin, que queda perfectamente descrito en este libro y que, sin embargo, no tiene por parte de Paco Pascual ningún calificativo sobre él, contando exclusivamente hechos y las consecuencias de esos hechos y sus decisiones. Nos queda un perfil de ese personaje que creo, yo no sé si va a ser el nuevo emperador del mundo, pero desde luego es un personaje fascinante y que queda perfectamente descrito en sus ambiciones, en sus objetivos y cómo utiliza la política, la geopolítica y la estrategia para convertirse en este momento en un referente mundial. Son unas 400 largas páginas exhaustivas, pero verdad, magníficamente escritas, apasionantes para cualquier historiador o para cualquiera que, sin ser historiador, como es mi caso, le interese la historia del mundo. Muchas gracias, Paco, por esta obra. Nuestro siguiente ponente, que es ya el último antes del autor, es Francisco de Borja Las Heras, el actual director del ECFR, European Council on Foreign Relations. Es un experto en los Balcanes y en Europa Oriental. Ha estado en la OSCE durante muchos años en diferentes misiones de esa región. Estudió en Deusto y en Harvard. La verdad es que es un honor intentar ser breve. Tengo que decir también las gracias a
a la Escuela Diplomática, a Francisco por invitarme a este panel tan distinguido. Y también veo gente, familia en el público, como el embajador Betanzos, que me recuerda ya mis años mozos de la OSCE. No fueron tantos, fueron 4 o 5, pero ahí estuvieron. Y gente de la embajada nuestra en Kiev. Bien, ya se ha hablado de Francisco. Lo cierto es que Francisco y yo nos conocimos desde hace relativamente poco, en una cena hasta altas horas de la noche, hablando sobre Ucrania, en la que me causó muy buena impresión y sobre todo su conocimiento exhaustivo, y en un tema en el que ha habido muchos mitos, como que Khrushchev cuando entregó Crimea estaba borracho. Nada más lejos de la cuestión, y él lo explica en el libro. Entonces les recomiendo que lean el libro, ¿no? Entonces, el rigor y el conocimiento exhaustivo. Voy a hacer solo algunas reflexiones, una sobre el libro, otra sobre la especificidad de Ucrania dentro del mundo postsoviético, más que el mundo ruso, y algunas reflexiones personales. Las baso en unos años que he estado yendo en Ucrania, estoy en el otro lado de la ecuación, intentando conocer el país y sus gentes, y sobre todo preguntarles qué piensan sobre su futuro, ¿no? Entonces, en primer lugar, sobre el libro, se ha dicho ya, tiene mucho rigor, tiene el valor de una gran cronología de un conflicto muy complicado, muy enquistado, y sobre todo, por ejemplo, el paso de las protestas a las insurgencias, al conflicto, y un conflicto internacional híbrido. Esas partes están especialmente bien fundamentadas. También me gusta que las fuentes son plurales, utiliza todo tipo de referencias, etcétera, y eso es muy importante hoy. Y Francisco ha asumido un desafío, que es contar un conflicto que aún no ha terminado, aunque salga menos en las noticias, y en el cual ha habido una desinformación bastante interesante que hoy vemos en otros aspectos. También el valor, el conocimiento profundo de la estrategia rusa, los distintos actores. Cuando se habla del Kremlin, no, tampoco hay un actor unificado, hay distintos grupos de poder, y Francisco los explica muy bien. El paso de Crimea al proyecto fracasado de Novorossiya y el apoyo al Donbass. Por ejemplo, también los distintos personajes del submundo del Donbass, criminales, etcétera, que estuvieron presentes en todos y cada uno de estos acontecimientos. Y también, por ejemplo, algo que no se ha comentado mucho, que son las filtraciones que hubo el año pasado conversaciones entre un asesor de la presidencia rusa, Glaziev, y actores en la propia Ucrania en principios de 2014, dando instrucciones de cómo tenían que rebelarse, porque la gente no salía más a las calles en Kharkiv, etcétera, que ponen en otro prisma el conflicto y encaja perfectamente con lo que nos cuenta Francisco. Me gusta cómo completa el libro con distintas perspectivas, como he dicho, y también, por supuesto, fuentes rusas y fuentes occidentales no siempre coincidentes. Segunda idea, a partir de aquí, yo quería subrayar nada más que el libro es un primer paso en algo tan sencillo como es la complejidad de Ucrania, que es un país, una sociedad pluralista en fase de cambio y que requiere un análisis muy riguroso, porque etiquetas occidentales como las nuestras, liberales, nacionalistas, reformistas, no siempre encajan en ese contexto, y el mismo reformista puede ser un liberal mañana y puede ser un nacionalista al día siguiente, y tampoco el binomio de prorrusos y proeuropeos es mucho más complicado, y hay más dimensiones políticas sobre la mesa. Entrando, por ejemplo, en una de las cuestiones que yo creo que el libro pone sobre la mesa, y es un paso positivo, que es el mito parcial, insisto, parcial, del llamado clivaje oeste-este. El oeste sería fundamentalmente prooccidental y el este sería fundamentalmente prorruso. ¿Existe algo de eso? He estado en el este, oeste, norte, sur, etcétera, Donbass en el conflicto, pero no es determinante y también está en cambio. Es decir, sí hay algunos elementos que apuntan en esa dirección, pero no solo. Subrayo 2 elementos más. El aspecto regional, es decir, Dnipropetrovsk, una ciudad del este, es unas ciudades rusófonas, absolutamente pro-ucraniana, diferente de Kharkiv, por ejemplo. Hay un elemento que es regional, que no tiene tanto que ver con el binomio nacional. El elemento urbano, el elemento generacional, y esto es independiente de los lenguajes, te encuentras actores jóvenes reformistas, incluso junto a la línea de conflicto, te los encuentras por todo el país. Y un elemento sociológico. He mencionado, por ejemplo, lo bien que analiza Francisco los elementos del Donbass, los elementos del mundo postindustrial empobrecido, y que hay un elemento de crimen organizado muy fuerte. Hubo, en este sentido, dos datos más, hubo también un Maidán en el Donetsk, aunque se ha olvidado, y por cierto,
algunas de las mujeres que salían en la Plaza de Oñés llevaban banderas españolas. No me pregunten por qué, pero lo tienen en Internet. Es verdad que fue en menor afluencia, pero teniendo un contexto que es un contexto de pasividad política, que es algo muy generalizado en el mundo postsoviético, fue importante. Y es un movimiento que fue reprimido duramente con elementos que describe Francisco en el libro. Los titushki, matones contratados, y los kopniki, que es un término un poco insultante, pero se refiere a drogadictos, gente vinculada al crimen organizado, etcétera, gente dejada atrás, que eran un elemento fácil para ser reclutado para acciones violentas. Esto lo describe muy bien Francisco en su libro. Dos datos más, por ejemplo, de encuestas. Unas encuestas recientes, y además son consistentes los últimos años, muestran un apoyo a la Unión Europea superior al 50%. Es un apoyo que varía en función de las regiones, pero no todo, y es curiosamente también mayoritario en el este y en el sur, si bien ahí son porcentajes un poquito más complicados. Diferente cuestión es la cuestión de la OTAN. He mencionado el aspecto regional porque es un aspecto importante y porque son identidades híbridas, y son identidades que no se definen en función solo del lenguaje, sino también en función de la pertenencia al ámbito municipal, etc. Insisto, el tema de los mitos, por ejemplo, las elecciones municipales de 2015, es cierto, el antiguo Partido de Regiones, hoy Partido de la Oposición, recuperó escalas de poder en el este y el sur, pero no solo, también había partidos nuevos democráticos que obtuvieron representación en ciudades del este, etc. A pesar del entorno mediático absolutamente contraproducente, el ámbito financiero, es decir, si no perteneces a un partido oligárquico, no puedes ser elegido. Y el ámbito de presión, diría. Por lo tanto, hay algo de división, pero no es una división fundamental, es más compleja y hay intereses en que se perpetúe la división. Bien, voy concluyendo. Este libro habla de uno de los dos lados del conflicto, que es el aspecto bélico, político, estratégico. Hay otra guerra, que es la guerra de las reformas, que creo que también merece una gran atención, y que es la pregunta de Ucrania ahora mismo en una fase de reformas, avances, retrocesos, es si el país pudo ser unificado en torno al rechazo a Prodashnost, que es una idea de corrupción del sistema, o fue unificado contra Proizvol, es decir, la idea de arbitrariedad y tiranía. Y si ustedes ven la historia de Ucrania, ven que es un país que tiene una cierta tendencia a la insurrección. Se levantaron contra los polacos, se levantaron contra el Imperio ruso y se han levantado históricamente contra un poder abusivo, doméstico o extranjero. La cuestión es qué futuro hay más allá cuando se trata de diseñar una agenda de reformas. Y en este sentido hay pasos positivos y negativos. Concluyo. Ucrania también hay que reconocer, es casi uno de los primeros países que ha publicado una declaración contra la llamada República Catalana en perfecto español, algo para valorar. Y ahora que estas semanas tenemos que explicar en prensa extranjera que nuestro país sigue siendo democrático, que nuestro país no es franquista y que nos molesta ver prensa extranjera que no recoge la realidad política española, pónganse ustedes en el perfil medio ucraniano que ha tenido que escuchar todavía aseveraciones sobre su país que son absolutamente fuera de lugar. Y curiosamente estas semanas que he tenido que hacer mucha prensa al respecto, las preguntas más inteligentes, más diferenciadas, me las he encontrado de Ucrania y no siempre de prensa anglosajona. Y con esto lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ha señalado, efectivamente, uno de los puntos más originales del libro es que tiene diferentes puntos de vista. Por una parte, la visión occidental, lo que recibimos por las noticias. Por otra parte, la visión jurídica, académica, del derecho internacional público. Y luego también tenemos la visión ucraniana y se trata de tener también una visión objetiva y fría de los hechos. Y eso el autor lo consigue con una pluralidad de fuentes y un inmenso rigor académico, que podría parecer frío, pero que sin embargo es muy empático con todos los actores implicados. Pues llega el turno del autor, el embajador Francisco Pascual de la Parte. Buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer al embajador y director de la Escuela Diplomática por la oportunidad que me ha ofrecido para presentar este libro aquí.
y recordarme mis viejos tiempos de estudiante en el aula que está justamente a nuestras espaldas. También, por supuesto, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, por la paciencia que han tenido conmigo al revisar continuas enmiendas y textos que les he ido enviando sin ni una sola queja. Muchísimas gracias. A Pilar, a quien conozco hace ya casi 30 años, su permanente apoyo y sus valiosísimos consejos y sobre todo su agudeza de análisis político que vale tanto para España como para cualquier país. Y también por su amistad y que es lo más importante de todo, y por lo gran persona que es. Boris, hemos compartido muchos momentos juntos en Rusia en torno a una botella de vodka que siempre acababa vacía, y es que el clima favorecía también eso, ¿no? Eso no se puede evitar. Y también yo me he beneficiado mucho de tus comentarios porque tú conoces Rusia muchísimo mejor que yo. Borja, le agradezco su presencia aquí, sobre todo porque sé que en estos momentos es un hombre muy ocupado y no sé cuándo encuentra tiempo para dormir. Así que tiene el doble mérito de estar aquí con nosotros a finales de noviembre, presentando un libro sobre Ucrania, que vamos, que no es que sea en este momento en España el tema más sexy que uno puede imaginar, pero muchísimas gracias por tu amistad y por tu ayuda en comprender cosas de esa zona que yo no comprendía. Y bueno, Elena, gracias por tu asistencia técnica a la hora de organizar este acto. Sin ti, pues casi no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Me han recomendado que sea breve y lo voy a intentar. Pensaba contarles muchas cosas, pensaba relatarles en resumen todo el conflicto de Ucrania, cómo empezó, cómo se desarrolló, pero entiendo que eso ya lo saben ustedes, de modo que me limitaré a subrayar unos puntos que creo fundamentales y sobre los cuales hay, a mi entender, un serio malentendido. Para Occidente y para el gobierno ucraniano, lo que ha tenido lugar ha sido una revolución justa contra el expolio, el autoritarismo y la corrupción de un régimen subordinado a Moscú que había perdido su legitimidad al responder a las justas demandas populares con el uso desproporcionado de la fuerza y con leyes represivas inconstitucionales. Para Rusia, la versión es muy diferente. Para Rusia, lo que tuvo lugar fue un golpe de Estado desencadenante de terror, asesinatos y revueltas perpetrado por nacionalistas, neonazis, rusófobos y antisemitas con la asistencia de sus patrocinadores y mentores extranjeros. Como ustedes ven, cualquier parecido entre ambas versiones es pura coincidencia, que además aquí no se da. Este conflicto y sus dos narrativas han provocado una crisis que se manifiesta en 5 niveles. Primero, un enfrentamiento armado entre el gobierno de Kiev y las regiones separatistas de Ucrania Oriental, Lugansk y Donetsk. Segundo, una creciente hostilidad entre Ucrania y Rusia, con imposición recíproca de sanciones y acciones encubiertas. Tercero, una colisión entre Rusia y la Unión Europea en el espacio euroasiático, que se manifiesta en una rivalidad entre el partenariado oriental puesto en marcha por Bruselas, en esa zona, y la Unión Económica Euroasiática impulsada por Moscú, así como en la imposición recíproca de sanciones entre ellas. En cuarto lugar, en un cuarto nivel, una creciente tensión entre Rusia y la OTAN, con la adopción de nuevas doctrinas de seguridad y organización de frecuentes maniobras militares por ambas partes, simulando nada menos
enfrentamientos entre ellas. Y, en quinto lugar, un quinto nivel de enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, a los que Moscú acusa de provocar cambios de régimen para imponer sus intereses en el mundo, incluyendo las llamadas revoluciones de colores que culminaron con la subida al poder de dirigentes pro-occidentales en repúblicas de la ex-URSS. En Georgia, Revolución de las Rosas del 2003, en Ucrania, la Revolución Naranja de 2004, en Kirguistán, la Revolución de los Tulipanes, 2005, las protestas de Moscú y de San Petersburgo, con decenas de miles de personas en 2011 y 2012, en contra de la falsificación de las elecciones, y de nuevo en Ucrania, en 2014, provocando una insurrección que, según Rusia, derrocó a un presidente democráticamente elegido. Entonces, este proceso de sucesión de revoluciones de colores que cada vez se acercaban más a Moscú, más la ampliación de la OTAN, obviamente es visto como Rusia como una amenaza mortal a su seguridad y a su misma existencia. Entonces, estos 5 niveles de enfrentamiento se hallan interconectados, lamentablemente, creando así condiciones muy favorables para que se produzca un error de cálculo, de modo que la situación escape de control. Si esto ocurriera, créanme, lo ocurrido en la antigua Yugoslavia en los años 90 del siglo pasado nos iba a parecer Disneylandia. Entonces, la tarea principal en este ambiente tan cargado de recelos, de resentimientos y de tensiones, el problema principal es reducir esa desconfianza. Pero eso es muy difícil, porque Occidente y Rusia no hablan el mismo lenguaje. Y cuando digo que no hablan el mismo lenguaje, no me refiero a que el ruso sea diferente del inglés o del alemán. Me refiero a que los rusos y los occidentales otorgan un sentido a las frases y las palabras completamente diferente. Por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos significa una cosa para Occidente y otra completamente distinta para Rusia. Rusia entiende que dicho principio de autodeterminación de los pueblos legitima la incorporación de Crimea a Rusia, porque así lo decidió en un referéndum el pueblo de Crimea. Pero en cambio, ese principio, que es el mismo, no legitima la incorporación de Georgia a la OTAN, aunque lo decía todo el pueblo. Lo mismo sucede con el concepto de elecciones libres. Las elecciones que se han llevado a cabo desde la caída de la URSS en el espacio post-soviético, en todas las repúblicas, no han reunido, según la OSCE, las condiciones necesarias como para ser consideradas unas elecciones libres y abiertas. En cambio, para el cuerpo de observadores de la CEI, impulsado por Rusia, todas ellas han sido libres y han sido transparentes. Lo mismo se puede decir de lo que entendemos por libre mercado, por interferencia en los asuntos internos de otros estados o por el fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones democráticas. Toda iniciativa de Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, para fortalecer la sociedad civil y las instituciones democráticas dentro de Rusia ha sido considerada por Moscú como una excusa de Occidente para fomentar revoluciones de colores y cambios de régimen que favorezcan los intereses de Estados Unidos. De hecho, el mismo presidente culpó a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de estar detrás de los disturbios, no disturbios, de las manifestaciones multitudinarias en Moscú y San Petersburgo en 2011 y 2012. O sea, para Rusia en este momento, Estados Unidos, Occidente y la OTAN no son fuentes de equilibrio y de estabilidad, sino todo lo contrario, fuentes de inestabilidad y de caos. Otra dificultad para eliminar la desconfianza es, como podría decirse, la increíble ingenuidad de las potencias occidentales tras la caída de la URSS. Tras la caída del muro de Berlín, yo recuerdo, estaba entonces en Moscú y
pues había multitud de iniciativas a las que se lanzaron Estados Unidos y la Unión Europea para fomentar la democracia, la implantación del Estado de Derecho, en fin. Pero no prestamos atención suficiente al enemigo principal que avanzaba incontenible y que era mucho más peligroso que la ausencia de democracia, que era el nacionalismo. O sea, no vimos que las reformas democráticas no podían echar raíces mientras la tierra estuviera contaminada por ese veneno. No percibimos que en países sin tradición democrática no se iban a formar partidos políticos según líneas ideológicas, como ocurre entre nosotros, sino que se iban a formar estructuras de poder según líneas étnicas o etnoreligiosas. A pesar de lo que presenciamos en Yugoslavia, no imaginamos que el tránsito del comunismo al nacionalismo iba a ser tan pasmosamente sencillo. De hecho, muchos colectivos de izquierda hicieron causa común con el nacionalismo. Comprendimos demasiado tarde que comunismo y nacionalismo compartían los mismos elementos básicos. Primacía del líder sobre las instituciones, del monolitismo sobre la pluralidad, del dogma sobre la moral, de la lealtad sobre los méritos, de los eslogans sobre el razonamiento, de la propaganda sobre la información, de la historia virtual sobre la real, del mesianismo sobre la gestión, del colectivo sobre el individuo, de los agravios históricos sobre el futuro en común, del resentimiento sobre la concordia. Todo eso lo comparten tanto el comunismo como el nacionalismo. Por eso hizo falta muy ligeros retoques en la estructura de poder para pasar de uno a otro. Eso no lo comprendimos. Si el comunismo había sido un cáncer de pulmón de la sociedad que le había impedido respirar con libertad, el nacionalismo iba a ser un cáncer de hígado que la torturaría con el profundo dolor del irredentismo y del resentimiento histórico. A los afectados, la verdad es que les iba a dar igual morir de un cáncer que de otro, pero quienes habían sobrevivido al primero y se vieron afectados por el segundo, llegaron incluso a añorar la desaparición de aquel. Qué bien estábamos con la Pax soviética, qué mal estamos ahora con tantos odios étnicos. O sea, los afectados por el segundo cáncer llegaron al extremo de añorar no haber muerto del primer cáncer. Entonces, a diferencia de los nacionalismos en Occidente, que tienen componente fundamentalmente ideológico, los nacionalismos que quedaron al descubierto en la Europa Oriental, al deshilacharse la manta del comunismo que los cubría, surgieron con un sustancial componente étnico. De hecho, en Occidente, nacionalidad equivale a ciudadanía. Así yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué nacionalidad tienes? A ti. Tú dirías, pues soy española. Pero si te pregunto, ¿cuál es tu ciudadanía? Me responderías igual, soy española. Porque en las sociedades de Occidente, ciudadanía y nacionalidad coinciden. En Rusia no. En Rusia, nacionalidad, nacionalnost, no es ciudadanía. Significa pertenencia a un grupo étnico. Para ciudadanía tienen otro vocablo, que es gражданство. Tú puedes cambiar de gражданство cuantas veces quieras, pero tu nacionalnost permanece contigo hasta que te mueras. No se cambia nunca, jamás se pierde. Bueno, esto no lo entendíamos. En los documentos de identidad de la Unión Soviética, pues había una mención expresa a la nacionalnost. Es como si en el DNI de cada uno de nosotros pusiese, pues, gitano o judío. O sea, lo que para nosotros es inconcebible, porque coincide en ciudadanía con nacionalidad, en Rusia no lo era. Y no lo es. Y esto ha sido un error garrafal que no hemos tenido en cuenta a la hora de abordar los problemas nacionales en el este de Europa, porque esto no solamente ocurre en Rusia. Entonces, de todo ello, les iba a contar un resumen del libro, pero ya lo han hecho los presentadores y por otra parte está a su disposición, pero quería detenerme, antes de volver al final al tema de los nacionalismos, en dos puntos fundamentales, porque
por dos razones. Primero, porque fueron subrayados como muy importantes por el mismo presidente Putin en su discurso del 18 de marzo de 2014, como para justificar la anexión de Crimea, que fue el origen del conflicto. Y la segunda razón es porque, a mi entender, existe sobre estos puntos una gran confusión. El primero, y cito palabras del presidente ruso, Rusia ha tratado a lo largo de los años de ser cooperativa, pero los Estados Unidos y sus aliados, cito textualmente, han tomado decisiones a nuestras espaldas. La OTAN se ha ampliado hacia el este, continúa el despliegue de su sistema antimisiles y prosigue la infame política de contención contra Rusia. Intentan continuamente acorralarnos. Bueno, la visión de una Rusia hostigada, menospreciada por Occidente, creo que merece una matización. O sea, tras la ruina económica que siguió a la desintegración de la URSS, Rusia hubiera sucumbido sin la ingente ayuda humanitaria y crediticia de Alemania, Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales. En concreto, 22.000 millones de marcos en 1990, procedentes de Alemania, y 55.000 millones de dólares entre 1992 y 1997, sin contar ayudas benéficas ni inversiones privadas, que eran otro tanto. Cierto es que evitar la disgregación de un país con miles de cabezas nucleares era prioritario para Occidente, pero el hecho de que Occidente no aprovechara el momento de máxima debilidad de Rusia es una prueba irrefutable de que no quería su hundimiento, ni lo quiere ahora, ni se consideraba en confrontación con ella cuando emergió como país con ansias de reforma. Bajo diferentes presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, Dmitry Medvedev y Vladimir Putin, Occidente ha pagado por su estabilización económica, por la protección de sus instalaciones y armas nucleares. Ha apoyado la admisión de Rusia en el Consejo de Europa, en la Organización Mundial del Comercio. Occidente incluso extendió el G7 a G8 para dar entrada a Rusia. Para aliviar las preocupaciones de Rusia, Washington ayudó a fundar el Consejo Rusia-OTAN, dejando la puerta abierta incluso a una eventual, aunque improbable, admisión de Rusia en la OTAN. La Unión Europea suscribió con Rusia un acuerdo de asociación y colaboración. Con ningún otro país del mundo mantiene la Unión Europea una red más densa de acuerdos, programas y contactos que con Rusia. Millones de rusos tienen su residencia o negocios en Occidente. Millones de turistas rusos nos visitan cada año. Miles de estudiantes rusos estudian en nuestras universidades. A pesar de ello, de esta realidad, algunos dirigentes rusos difunden que para Occidente sería preferible que Rusia no existiera. ¿Qué más podía haber hecho Occidente para ayudarla? Admito que pueden haberse cometido errores en la relación entre Occidente y Rusia. Somos humanos y en este mundo no todos son aciertos. Pero de ahí a decir que Occidente está interesado en el hundimiento de Rusia y en que no existiese, creo que hay un mundo y creo que no corresponde a la realidad. El segundo punto que quería subrayar es la supuesta duplicidad occidental y provocadora ampliación de la OTAN hacia el este cuando Occidente había prometido no hacerlo. Bien, respecto a la promesa de no ampliar la OTAN al este, es cierto que el ministro alemán de Exteriores Hans-Dietrich Genscher y su colega de Estados Unidos James Baker habían expresado el 2 de febrero de 1990 su coincidencia en no extender la OTAN hacia el este. Y también es cierto que el presidente Gorbachev había manifestado a Baker en Moscú una semana más tarde que una Alemania unificada podía quedar integrada en la OTAN, pero que ésta no debía extenderse al este, lo que fue aceptado por Baker. Pero Gorbachev, como él mismo admitió en sus declaraciones a Die Zeit el 9 de noviembre del 2014, nunca se refirió a la ampliación de la OTAN a otros países de Europa Oriental que no fuesen la República Democrática Alemana, que es lo que se discutía en ese momento. En otras declaraciones, Gorbachev niega haber sido engañado y su brazo derecho
y asesor de política exterior de aquel momento, Anatoly Chernayev, en su obra colectiva Gorbachov y la cuestión alemana, recopilación de documentos, Moscú 2006, niega que la OTAN engañase a Gorbachov o que éste aceptase ser engañado con una promesa de no extensión hacia el este. De hecho, la alternativa, que era una Alemania unificada, neutral, lo que para Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Francia y Reino Unido significaba neutral no controlada, no fue admitida por Gorbachov. El líder soviético consideró la presencia de tropas de Estados Unidos en Alemania como un factor estabilizador, según él mismo escribe en sus memorias publicadas en Berlín en 1995. Es decir, que en el torbellino negociador de la primera mitad de 1990 no se preveía el inminente colapso de la URSS, que tendría lugar en diciembre de 1991, y tampoco la disolución del Pacto de Varsovia, que tendría lugar en julio de 1991. Por tanto, fue imposible que Baker o Genscher prometieran oficialmente al líder soviético un año antes que la OTAN no se ampliaría a los países del Pacto de Varsovia, cuando este y la URSS aún existían, y ni el mismo Gorbachov ni nadie preveía su repentina disolución. El repentino colapso de ambas creó un inesperado vacío de seguridad que solo la OTAN en aquel momento podía llenar, pues era la única proveedora de seguridad. El que Alemania continuara siendo miembro de la OTAN, tras su reunificación, fue aceptado por Gorbachov en 1990. A cambio, la OTAN se comprometió a no ampliar su estructura militar ni instalar armas nucleares en el territorio de la República Democrática Alemana, cosa que cumplió. Pero, como es fácilmente de comprender, era imposible que los dirigentes occidentales prometiesen a Gorbachov que la OTAN no se iba a extender al territorio del Pacto de Varsovia cuando éste aún existía y nadie preveía que se iba a derrumbar. De hecho, el colapso de la URSS fue tan rápido que cogió de sorpresa hasta el mismísimo Gorbachov. Gorbachov se enteró que la Unión Soviética se había derrumbado cuando se lo comunicó por teléfono el presidente Kuchma de Ucrania, después de la reunión que tuvieron en el bosque de Bielavisa y Pusa en Bielorrusia, donde se creó la Comunidad de Estados Independientes. Decidieron suspender la URSS, crear la CEI, y uno de ellos fue al teléfono y llamó a Gorbachov para decirle que ya no existía la Unión Soviética. O sea, sin el mismo Gorbachov podía prever que se iba a derrumbar la Unión Soviética, ¿cómo iba a exigir que le prometiesen que no se ampliara la OTAN hacia el este? Bueno, pues estos dos puntos han provocado, convenientemente difundidos, un gran resentimiento en Rusia contra la OTAN y contra Occidente, como acusando de complicidad, de ruptura de promesa, de deslealtad y de que es imposible un entendimiento con la OTAN. Bueno, Gorbachov más tarde, en otras declaraciones, diría que no hubo ninguna promesa escrita, cierto, pero sí había un espíritu en esas negociaciones de 1990 que daba a entender que la OTAN no se extendería. Bueno, ese espíritu nunca se apareció a nadie lo vio en ese momento. Apareció años después, pero no había aparecido a nadie durante las antedichas negociaciones. Y de las conclusiones final del libro he seleccionado algunas sobre las cuales también hay un gran malentendido. Bien, el mundo está en una encrucijada en este momento. El arreglo logrado tras la Guerra Fría en torno al poder incontestado de los Estados Unidos, con unas instituciones globales y unas normas y reglas diseñadas por Occidente, se ha erosionado. La norma del poder está limando la norma del derecho y el nacionalismo está desgastando al internacionalismo. De acuerdo con un experto analista ruso, el enfrentamiento de Rusia con Occidente reflejaría hoy un choque de narrativas. La narrativa predominante hasta ahora, aceptada incluso por Rusia hasta hace poco, se basaba en la expansión de la democracia frente al autoritarismo y de la libertad frente a la opresión. El Kremlin se habría decepcionado con esta narrativa y habría creado la suya propia. Según ella, se oponen el orden contra el caos y la seguridad contra la inseguridad. Y para legitimar su narrativa, Moscú
presenta numerosos ejemplos de inestabilidad y caos provocados por la primera narrativa, fundamentalmente Irak, Libia, Siria y Ucrania. Entonces, estimando que el patriotismo en Occidente ha dejado paso al relativismo y a la duda sobre la propia identidad, algunos expertos admiten la posibilidad de que el Kremlin seguirá poniendo a prueba la cohesión entre Estados Unidos y Europa y entre los mismos países de la Unión Europea. Otros analistas, en cambio, matizan esta conclusión. No están de acuerdo con ella. Según ellos, Rusia, con su nueva actitud, ha conseguido en 20 días lo que Estados Unidos no había conseguido en 20 años. Revitalizar y cohesionar a la OTAN, lograr que sus aliados se comprometan a incrementar los gastos de defensa, acelerar la admisión de nuevos miembros, adaptar la alianza a nuevos ámbitos de actuación, como la guerra híbrida, etcétera, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos habían estado persiguiendo esto durante décadas y nunca lo habían conseguido, pero gracias a la actitud de Rusia en Ucrania resulta que lo consiguen en 20 días. En el plano ideológico, otra de las conclusiones, aunque a diferencia de la Unión Soviética, la Rusia actual carece, según expertos, de ideología alguna que pueda ser atractiva para los desheredados de la tierra, el Kremlin intenta llenar este vacío erigiéndose en paladín de la defensa de los valores tradicionales. Cito al mismo presidente ruso, el cual hace poco decía: todos sabemos que en el mundo cada vez más gente apoya nuestra posición en lo referente a la protección de los valores tradicionales, que durante milenios han formado la base espiritual y moral de la civilización. Hoy, en muchos países, se revisan las normas de la moral y de las buenas costumbres, se borran las tradiciones nacionales, la diversidad de las naciones y las culturas. De la sociedad no se exige hoy solamente el reconocimiento del derecho de cada uno a la libertad de conciencia, a adoptar diferentes posiciones políticas o a la vida privada, sino que también se exige de ella el obligado reconocimiento de la equivalencia del bien y el mal, que sin embargo son opuestos según la razón. Semejante destrucción de los valores tradicionales desde arriba acarrea consecuencias negativas para la sociedad y son, en su raíz, antidemocráticas. Fin de la cita. Bueno, en Occidente también hay muchos dirigentes y hay muchos filósofos, hay muchos escritores, intelectuales que están de acuerdo con esta planteación, con este planteamiento del presidente ruso. Según esta óptica, estaríamos ante una versión actualizada del tradicional mesianismo ruso, que ha sido la fuerza motriz de la actuación del país en el mundo. Entonces, ese mesianismo ha estado marcado por una conciencia colectiva de la misión redentora desempeñada por Rusia. O sea, Rusia ha intentado redimir al mundo, como nosotros, el Imperio Español, en su momento intentamos también redimirlo, con otro tipo de ideología, en 3 ocasiones. Primera, como tercera Roma, sucesora de Bizancio, centro de la civilización cristiana y defensora del paneslavismo. Después, intentó redimir al mundo como faro del proletariado mundial, con la misión de extender a todo el mundo la lucha de clases y el paraíso del socialismo real. Y hoy intenta redimir al mundo como baluarte de los valores tradicionales bajo el liderazgo de un hombre singular frente a la degradación de una civilización occidental que Rusia, y no pocos en Occidente, consideran enferma y corrompida. Como consecuencia, el mundo ha despertado en 2014 de sus sueños posmodernos de gobernanza global para encontrarse con un escenario de competición sin reglas entre nuevas potencias. Para algún analista, 2 de estas, Rusia y China, parecen estar seguras de imponer a la larga su visión de un nuevo orden mundial, pues lo decisivo, según ellos, no es quién posee la fuerza, sino quién tiene la voluntad de emplearla. La cuestión ahora es, dicho vulgarmente, ¿cómo salimos de esta? Cualquier propuesta de solución de este conflicto, que yo quizá equivocadamente estimo el más grave que en este momento tiene planteada la seguridad internacional, cualquier propuesta creo que debe partir de una constatación. Los acuerdos de Minsk de 2015 no se aplican por la profunda desconfianza entre los contendientes. Esto da lugar a enfrentamientos continuos
por temor a que el adversario ocupe enclaves abandonados. Urge, pues, el despliegue de una fuerza de interposición internacional en la línea de separación entre los contendientes. Pero ello exigirá concesiones por ambas partes. Posiblemente, no sé si Rusia estaría dispuesta a admitir la presencia de esa fuerza multinacional no solamente en la línea de frente entre las repúblicas rebeldes y Ucrania, el resto de Ucrania, sino también en la frontera entre Ucrania y Rusia. Por otra parte, tampoco sé si el gobierno ucraniano estaría dispuesto a admitir que de esa fuerza multinacional formaran parte soldados rusos. Pero bueno, supongamos que se consigue un acuerdo y se establece esa fuerza internacional de mantenimiento de la paz. Ya sería mucho, pero bueno, si eso sucediese, habría que dar un nuevo impulso al proceso de Minsk y reavivar el Cuarteto de Normandía y el grupo de contacto trilateral, compuesto por representantes de Ucrania, las repúblicas rebeldes, Rusia y la OSCE. Y completar la formación de todos los previstos grupos de trabajo: seguridad, proceso político, asuntos humanitarios y asuntos económicos y de reconstrucción. También debería reavivarse el Centro Ruso-Ucraniano de Coordinación y Control para monitorear el alto del fuego. Yo no sé si, yo no he visitado Ucrania últimamente, pero no sé si todo esto está formado ya, faltan grupos por formar o está paralizado por la falta de confianza. Pero, sea como sea, tarde o temprano, la situación, tal como yo la veo, quizá equivocadamente, no tiene otra salida que, aunque hoy parezca imposible o muy poco probable, que la convocatoria de una nueva conferencia europea de seguridad, una especie de Helsinki II, o como se quiera llamar, en la que se pongan sobre la mesa los intereses legítimos de todas las partes en conflicto, que se revisen pues, prácticamente todos los aspectos, desde económicos hasta políticos y militares, y que se llegue al final a un acuerdo parecido al de Helsinki. De momento esto parece una utopía, porque bueno, Rusia, quizá, no sé, me corrigen mis colegas rusos, pero en este momento Rusia no da signos, ningún signo, de que esté dispuesta a confiar su seguridad a una organización internacional. En este momento la desconfianza de Rusia hacia Occidente es tan grande que para garantizar su seguridad solo admite sus propios medios y sus propias fuerzas. No está dispuesta a confiar, a poner su seguridad en manos ni de OSCE, ni de ONU, ni de nada, por ahora. Pero bueno, tarde o temprano alguna solución colectiva habrá que adoptar. Y tenía muchas cosas más de que hablarles, pero creo que he abusado ya demasiado de su paciencia. Estoy a su disposición para cualquier detalle al respecto y repito mi agradecimiento a los miembros del panel de la mesa. Gracias por su paciencia, por su comprensión y a ustedes también, por ambas cosas y por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Enhorabuena de nuevo por un libro exhaustivo y brillante y que era necesario en nuestro país. Recordarles a los asistentes que lo pueden adquirir fuera y que el embajador se lo firmará. Y que a continuación podemos proseguir el debate abajo en la cafetería, donde la Escuela Diplomática ofrecerá un vino español. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde.